que están participando, un reconocimiento y un agradecimiento especial por estar presente en esta actividad, tanto a los colegas que, desafiando el calor, se han dado cita en el auditorio, como también a los colegas que lo están siguiendo por esta herramienta extraordinaria que es el Zoom, que nos permite estar a distancia comunicados. Bueno, hoy vamos a abordar en la parte final ya de actividades del instituto del año 2022, un tema que es crucial al mundo del trabajo y que es crucial no solo en lo judicial, no solo en los procesos laborales, sino en la misma vida, en la misma realidad laboral que se da día a día, y que es el tema de cómo resolver los conflictos laborales a través de una magnífica herramienta que es la conciliación laboral, ya sea en su faz extrajudicial como en su faz judicial, que nos da la posibilidad de afianzar la paz social, es decir, contribuir a las resoluciones de los conflictos. Y esta es la idea de abordar este tema con un experto como el doctor Ricardo Gramegna. El doctor Ricardo Gramegna ha ejercido durante muchos años la actividad profesional como abogado liberal. Posteriormente se desempeñó como mediador y conciliador laboral aproximadamente durante 10 u 11 años en la capital federal, y desde hace 16 años se desempeña como titular del Juzgado del Trabajo de la Cuarta Nominación de Rosario, así como también tiene una vasta, una intensa actividad académica como profesor de grado y de posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. De modo tal que es la palabra autorizada para abordar este tema. La idea es que la exposición del doctor Gramegna se desarrolle durante aproximadamente 40 minutos y luego coordinará el secretario del Instituto de Derecho del Trabajo, el doctor Martín Borselli, las preguntas y respuestas tanto de los asistentes como de los colegas que están siguiendo la actividad por Zoom. Así que bueno, le damos la bienvenida al doctor Ricardo Gramegna y nuevamente el agradecimiento a todas y a todos por participar. Y por supuesto al expositor. Gracias, Ricardo. Agradecido soy yo de estar nuevamente en esta casa en la cual he pertenecido durante 28 años, ¿no? Y he estado participando de muchas actividades como estas. Y muchas gracias a la autoridad del colegio, al Instituto de Mediación, al Instituto de Jóvenes Abogados, de Orientación Profesional. Y siempre para mí es grato. Quizás me hubiese gustado no tener esta cuestión de acá, porque la verdad que no me gusta nunca, aunque más de una vez lo tengo que hacer, estar sentado acá y charlar, ¿no? Pero me gusta más estar junto con mis colegas y poder avanzar juntos en el tema que nos trate. Pero bueno, esto es así, no, tampoco los veo a quienes son los que están participando de esta actividad. Y vemos cómo podemos hacer de la mejor forma como para poder interactuar, que es lo importante en esto. Para mí es un tema, como algunos otros temas, pero este particularmente es un tema que me interesa mucho abordarlo, compartirlo con ustedes, discutirlo, analizarlo desde distintos lados, porque como nos dice Ricardo, es un tema crucial dentro del derecho del trabajo, es un tema que en realidad
muy trascendente, dado que no se le escapa a ustedes la naturaleza de los derechos que están en juego en el derecho del trabajo, el carácter alimentario, la urgencia que tiene el trabajador de poder dar una solución a los conflictos, sino desde el punto de vista también social, de tener un canal adecuado como para poder que las partes puedan resolver los conflictos que tienen. Conflictos que naturalmente se dan y se van a seguir dando atento a la propia naturaleza de la relación del empleador y del empleado, ¿no es cierto? Por eso, si bien la ley habla de solución de los problemas, nosotros usamos bien la palabra resolver los problemas porque sabemos que vamos a intentar, a partir de la conciliación, vamos a tratar de resolver ese problema que se da en un momento determinado en la relación del empleador y el empleado, pero no al problema de base, porque el problema de base en el sistema capitalista que nosotros vivimos es un problema que es permanente, que no se va a resolver. Y esto es importante entenderlo porque sabemos cuál es el límite de lo que el derecho del trabajo es un derecho transaccional. Y de esta concepción de que es un derecho transaccional se pueden derivar algunas cuestiones muy trascendentes. De ahí donde deriva la imposibilidad de que a partir de los acuerdos conciliatorios o transaccionales o liberatorios se puedan renunciar a derechos que son de característica irrenunciable. Porque ya hay una transacción entre los sectores sociales para la creación del derecho del trabajo. Por lo tanto, luego en sede administrativa o en sede judicial, es un marco que nos determina ya un límite, que es solamente la posibilidad de poder llegar a acuerdos transaccionales o conciliatorios en aquellos derechos que son dudosos o litigiosos. Y claro, esta es una institución que no es nueva en nuestro derecho. Para muchos que a lo mejor no sé si no les interesa, pero decir, ¿para qué recordar tantas cuestiones históricas? Yo me permito recordar porque hay que recordar y reconocer lo que ha sido la lucha de los trabajadores a lo largo de la historia para el logro de los derechos que hoy en día están plasmadas en las leyes laborales, ¿no es cierto? No fue una concesión gratuita, ha habido mucha lucha y hay mucha cuestión ahí a lo largo de todos esos años. Por lo tanto, pero dentro del instituto, que siempre se ha reconocido en la conciliación como algo muy característico del tema laboral, yo no puedo dejar de mencionar que la primera vez que se instauró un sistema de conciliación laboral obligatoria fue en el año 1944, siendo secretario de Trabajo y Previsión en aquel momento el coronel Juan Domingo Perón. Y esto lo digo porque muchos piensan que a partir de otros temas que estamos trabajando como la mediación, que tiene orígenes profundamente en nuestra más adentrada historia de la humanidad, en el pueblo israelí, en el pueblo romano, y a lo largo de la historia se ha dado en todos los pueblos primitivos, y también en nuestro país tenemos esta situación. Nosotros no estamos importando ninguna cuestión que es ajena a nuestra cultura, a nuestra cultura jurídica ni política. Nosotros tenemos que pensar que en 1944 se genera esta situación y muchos años después, viendo en los Estados Unidos esta experiencia que nosotros hemos tenido, ellos crean la Federal Mediation, institución que tiene su sede en Washington con mucho éxito desde aquella época, que nosotros hemos tenido un transcurso distinto, lamentablemente. Pero, o sea, que nosotros lo estamos, porque yo creo que hay una cuestión a veces no muy explicitada, pero yo lo quiero explicitar acá, en el sentido de que
estamos importando cuestiones ajenas. Nosotros esto es muy nuestro y es muy de nuestra propia historia y tenemos que valorar lo que nosotros tenemos como hecho histórico. Y fíjense ustedes que esta situación de la conciliación obligatoria que se instauró en sede administrativa dura hasta 1968, en el gobierno de Onganía se deroga esto porque se crea, se dicta una ley nacional de procedimiento laboral, y en donde allí se saca, por decir así, este procedimiento y se incorpora dentro del proceso un momento de la conciliación, como muchas veces conocemos nosotros nuestros procesos laborales. Y hasta que después, ya en la década del 90, se establecen sistemas de conciliación laboral en sede administrativas, que es lo que muchos las pueden reconocer como el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria, que es el SECLO, ¿no es cierto?, en el cual yo pertenecí durante 10 años como conciliador laboral en la capital federal, y que el día de hoy subsiste y que ha pasado durante muchísimos gobiernos, ¿no es cierto?, ha tenido distintos periodos de vigencia. Y en lo que es en nuestra provincia, nosotros digo nosotros porque muchos aquí en el colegio hemos trabajado muchos años, desde el año 95, para instalar este sistema de conciliación laboral, y hemos elaborado en un anteproyecto que llegó a la Cámara de Diputados, y se presentó y perdió el estado parlamentario y nunca más se volvió a establecer, donde se establecía una instancia dentro del proceso de conciliación. Fue pasando el tiempo, había enormes cantidades de cuestiones, de sectores que estaban, algunos lo manifestaban. Yo creo que lo más terrible que nos puede pasar a los que decimos que somos intelectuales es guardarnos cuáles son los argumentos, porque yo he pedido que lo hiciéramos esta discusión públicamente para saber por qué la oposición a esta cuestión. No, yo no he tenido la suerte de que pudiéramos libremente y como personas del derecho que somos, de que pudiéramos discutir los pros y los contras de esta instalación. Hasta que nosotros llegamos al Acta 1840, en donde se instaura un sistema de conciliación que es ley, que tiene todo un sector de la ley que establece el procedimiento laboral, con la creación de cargos de funcionarios que se van a ocupar de ser conciliadores, de jueces conciliadores, y bueno, lamentablemente en el día de hoy, todo este tiempo, no está funcionando esa forma, esa estructura que sería muy interesante que pudiera realizarlo en virtud de todas las ventajas que por lo menos yo le veo a la posibilidad de establecer un sistema así. Claro, dirán, la conciliación la realizan los jueces, porque los jueces tienen esa forma de hacerlo en todo momento, lo pueden hacer en cualquier momento del proceso. Hay un momento en la audiencia 51, está en la audiencia 56, la audiencia 57, siempre puede llamar a una audiencia de conciliación. Esto es cierto. También es cierto que la realidad nos indica de que nosotros tenemos 12, 15, 20 audiencias de conciliación por día. Y que yo sepa, ningún juez, ninguna persona puede estar cumpliendo esta cuestión que la ley pone con una sanción de nulidad. Entonces, consentimos esta situación de la realidad, pero tenemos que tratar de buscar desde mi óptica, ver cómo podemos nosotros hacer que se pueda cumplir esta posibilidad de que las personas acudan al Poder Judicial, o en su caso que vayan a sede administrativa, y que puedan encontrar un funcionario, alguien que los pueda atender, alguien que los pueda escuchar, porque este es el problema que nosotros tenemos. La ley quiere que sea una actuación oral, pero la posibilidad de actuación oral es imposible.
Aún la misma cuestión de querer hacer el alegato oral, que tiene muchas buenas intenciones, pero tiene sus graves problemas, ¿no es cierto? Entonces, esto es una posibilidad que está siempre presente y que, bueno, vamos a ver las sociedades, las cuestiones culturales en las sociedades, no podemos, nosotros, yo no soy sociólogo, no conozco cómo funciona muchas veces, no podemos decir cómo se pueden instalar. En Buenos Aires, por ejemplo, en la capital federal se instaló a partir de una ley y fue obligatorio y ahí se cambió un poco la cultura. Acá hemos tenido nosotros un avance con todas las intervenciones, los cursos, acá se ha dictado cursos, acá tenemos un grupo en su momento de 32 profesionales que hicieron los 2 cursos de conciliación laboral allá en el año 96 y 97. Cualquiera puede solicitar acá la posibilidad de traer un caso para que pueda intervenir. Varios de esos profesionales hoy en día son jueces, como la doctora García Borrás en San Lorenzo, como el doctor Burgio en Laboral 9, y por supuesto que ya no pertenecen a esa lista. Pero hay medios. La cuestión cultural es algo que yo la verdad que no puedo comprender cuáles son las razones. He pedido una vez una gran amiga mía que es antropóloga y que hiciera un estudio de por qué en la provincia de Santa Fe, voy a generalizar, en los métodos adecuados de resolución de conflictos no tienen andamiaje. Yo voy por cualquier lado en Argentina y veo con alegría que veo los centros de mediación, centros de conciliación, en cualquier lado. Y nosotros no tenemos, ¿qué pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué? Yo no puedo encontrar, me gustaría que algunos me dijeran cuáles son las razones por las cuales se oponen al uso de este instrumento, que no es que no se use, porque fíjense ustedes que en el mensaje de elevación de la ley de 18, 13840, habla de rescatar el instituto de la... Quiere decir que la conciliación merecería ser rescatada porque parecería que no se daba en la realidad. En la realidad se da. Yo, bien decís vos, 16 años. Yo voy a decir, la verdad que es muy feo. Es muy feo, pero yo, mire, yo estoy a esta altura de mi vida, ya estoy de vuelta de muchas cosas. Y es muy feo referenciarse a uno, ¿no es cierto? Pero yo he ejercido muchos años la profesión de abogado litigante. Y había muy pocos jueces, y con cada uno con su estilo, por no decirle uno o dos, que hacían Cacho y Laboral 5. Es decir, Cacho, y después el Laboral 6 de su forma también lo hacía. Y eso yo lo he vivido. Yo les quiero decir a ustedes que cuando yo fui designado juez, la Corte estaba interesada, pues yo lo veía en los concursos que participé, estaba interesada en el tema de la conciliación y de la mediación. Y cuando ustedes, los que conocen mi despacho, tienen que saber que apenas yo asumí como juez, alguien de la Corte me preguntó cómo quería yo la instalación del juzgado, y es así como ustedes lo ven, que después de la réplica que tuvo en otros juzgados de acuerdo a las posibilidades físicas, porque Laboral Quinta, por ejemplo, tiene una mesita redonda chiquitita porque no tiene lugar, ¿no es cierto? Pero Laboral Primera, ustedes lo ven como está, y bueno, no sé si otros despachos lo están teniendo pero hay una réplica. Y cada uno con su estilo toma las audiencias de conciliación dentro de las posibilidades que se da, porque todo el mundo tiene muchas audiencias, ¿sí? Incluso la Cámara, porque creo que hay que hacer un poquito de historia para saber cómo llegamos acá. La Cámara se negaba a tomar audiencia de conciliación, pero no se daba cuenta de que o por lo menos el criterio que tenían respetable, de que había una sentencia, pero la sentencia no estaba firme.
Y hoy en día con alegría, yo le digo la verdad, yo con alegría veo que todas las tres salas utilizan la conciliación laboral y llegan a muchos acuerdos, y hasta homologan los acuerdos, cosa como es lo que corresponde. Yo me pongo con mucha satisfacción después de tantos años. Lo tengo que decir porque así lo siento. Y creo que si ustedes están presentes aquí es porque están interesados en esto y quizás sean ustedes los que están presentes y los que están siguiendo por el Zoom, que puedan continuar esta cuestión, porque yo entiendo que es algo que es útil, porque si nosotros no podemos, estamos acá en el Colegio de Abogados, nosotros somos todos abogados, y es interesante saber lo que la gente piensa de nosotros, de los abogados, de los jueces. Es muy interesante poder escuchar al pueblo para ver qué opina de nosotros. ¿Cómo podemos nosotros poder acercarnos a sus necesidades, a la solución a la resolución de sus problemas? Porque cuando hablamos de la paz social, no estamos diciendo que somos unos teóricos, unos líricos, que hablamos porque somos unos poetas. Miren, nosotros todos nos quejamos de que vivimos en una sociedad absolutamente violenta. ¿Y qué ocurre cuando, entre tantas causas que puede haber de la violencia que nosotros todos estamos soportando, estamos viviendo, los conflictos que no quedan resueltos? Nosotros nos quejamos, y con razón, de que no tenemos los medios o las posibilidades de poder dar solución a todos los problemas, la cantidad de expedientes que tenemos, 13.000 por cada juzgado en laboral. Pero yo quisiera saber cuánta cantidad de conflictos de la sociedad no llegan a este edificio que tenemos acá en el tribunal. Y esta cuestión, yo siempre lo digo para que lo analicemos. Un conflicto que no se puede solucionar genera lo que se denomina las tres R de Apocalipsis: rencor, revancha y resentimiento. Rencor, revancha y resentimiento. Los conflictos deben tratar de solucionarse de la forma más positiva posible para las partes que están interviniendo. Y para eso hay que hacer cosas, no solamente tener una instancia en donde se dé la posibilidad esta. Entonces, nosotros que nos sentimos compenetrados y la necesidad de, como abogados, de colaborar en esta tarea, creo que podemos pensar en esta cuestión de cómo hacemos para que las personas o empresas que confían en el abogado, para que haga desde la técnica, de su profesión, lo lleve a la solución del conflicto, ¿no es cierto? ¿Qué podemos hacer nosotros para eso? Pues esto es algo que creo que estamos convocados todos, ¿no es cierto? Así que, bien, dicho esto, hay muchas cosas que podríamos decir. Yo he leído por ahí y creo que fue Vélez Sarsfield, imagínense que Vélez Sarsfield, de una entidad, magnífico en su pensamiento, ¿no es cierto? Yo no estaría ni en la suela de sus zapatos, pero él dice, creo no equivocarme, que él dice que la conciliación es un modo anormal de solución de conflictos. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Es así? ¿Es un modo anormal? ¿Estamos hablando de una anormalidad? Porque si estamos hablando de una anormalidad, tenemos que pensar a qué nos estamos dedicando en esta tarde calurosa. Desde el punto de vista procesal, claro. El tema que no es nada normal. No, yo les pregunto, ¿no? No, sí, todos acá tenemos que charlar todos. No se escucha. Es muy interesante poder ver esta visión con las cuales, sí. A quienes están por Zoom pueden activar los micrófonos o pedirme a mí o anotármelo por chat y yo leerle al doctor si tienen algún tipo de consultas de la participación que está pidiendo el doctor. Y a mí me gustaría que los que están aquí y los que están por Zoom, brevemente, en 2 minutos, pudieran manifestar, ¿no es cierto?, si consideran que esto es una cuestión anormal o no es una cuestión anormal.
¿Qué opinan ustedes? ¿Alguno? Sí. Hola, buenas tardes, doctor. Sí, pensando desde lo anormal, creo que el transcurrir por la universidad siempre se pensaba que el desarrollo de un proceso tenía varias instancias, etapas, y se llegaba a una sentencia y se daba toda la autoridad a un tercero imparcial, conocedor del derecho, que iba a resolver de la mejor manera. Y eso es también algo que los profesionales tenemos todavía en nuestra cabecita. Después, con el desarrollo de la profesión, hemos ido cambiando, hemos ido introduciendo nuevos conocimientos, nuevas sapiencias, nuevas capacidades, que nos dimos cuenta que necesitamos resolverlo, o sea, que estamos capacitados para resolverlo también, con otras herramientas, sin llegar a un tercero, y en una instancia que tarda mucho tiempo. Y en ese tiempo es como que el conflicto también se hace más grande. Y económicamente ya no es conveniente. Y el derecho laboral necesita que sea resuelto en un tiempo oportuno. O sea, como bien decía Couture, se necesita que si no hay tiempo, el derecho no se ve materializado. Entonces, cuando uno habla con los clientes, uno también le pregunta, ¿querés una sentencia hermosa como para tenerla en un lugar? ¿O querés realmente poder percibir tu crédito en un tiempo más oportuno? Entonces, bueno, la conciliación nos ayuda a todo eso también. Sí, aquí tenemos un mensaje del doctor de Dios que dice, en mi opinión, no es una cuestión anormal. Creo que hay que hacer más énfasis en la conciliación, mayor capacidad en la misma y más instancias de conciliación para evitar costos mayores y dilaciones en el tiempo. Y con respecto a lo que decía la colega, yo le quería preguntar, doctor, entre esas causas que usted está buscando de que por qué no somos reacios a la conciliación, no tiene que ver y está vinculado con una formación académica. ¿Ahí se escucha? Sí, hablaba de la actividad docente, que es la actividad de la formación, ¿no es cierto? Del abogado. Es cierto, yo coincido absolutamente con esto. Y yo le quiero contar, si es que no se le escapa a ustedes, en la Facultad de Derecho, a la cual yo doy las clases de grado de Derecho del Trabajo, tenemos cursos optativos, de posgrado, digamos, de resolución de conflictos, de método de resolución. Incluso yo soy uno de los docentes que se encarga en el posgrado de Derecho del Trabajo de ese tema. Pero lo tenemos en el posgrado y no lo tenemos en el grado. Ahora, es distinto, por ejemplo, yo he dado clases, por ejemplo, en la UAI, ellos tienen un curso de mediación y se da el curso de mediación y conciliación laboral. Ocurre en otras universidades, en la UCEL también, en la Facultad de Católica de Derecho también, que muchas veces como posgrado. Y mire, he tenido la oportunidad, la dicha, de estando en Buenos Aires, como siempre me he dedicado a la docencia, de trabajar en la UADE. En la UADE yo daba estos temas. Y no lo daba solamente para los abogados, lo daba para los contadores, lo daba para los vendedores, lo daba para los que hacían turismo, lo daba para todos. Tenía cursos de 100 alumnos, ¿no? Porque se daba para todas las carreras, porque esto es, claro, que vos decías, es para la vida, ¿no? Estos son conocimientos que vienen a acompañar mucho, a ayudar mucho la tarea del abogado, ¿no es cierto? Ahora, justamente, el abogado nosotros nos han formado de esa manera. Yo también hace muchos años que me he formado y yo no, sacando las clases de derecho procesal que nos hablaban sobre
lo que era la transacción, no había otra cuestión, no había otro tratamiento del tema. Esto ha ido cambiando y seguramente tiene que cambiar más. Y coincido totalmente con los dos, con el colega que hizo la pregunta por Zoom, de que es que la mayor necesidad Mire, otros países están en otra cosa. En Brasil, acá al lado nuestro nomás, hablando de otras formas de poder, otros lugares. Ellos tienen la conciliación laboral, las comisiones de conciliación las tienen, pero a su vez tienen dentro de cada empresa como grupos de conciliación con representación paritaria de trabajadores y de empleadores, y resuelven el conflicto. Trata de no salir de la empresa. Si no puede salir, si no se puede solucionar, hay otras instancias, como el caso de las comisiones de conciliación. Y esto, si ustedes buscan en las recomendaciones de la OIT, la OIT va más allá. La OIT habla de la conciliación y habla de la mediación y habla del arbitraje, que nosotros no nos animamos ni siquiera a mencionar porque van a saber de qué nos van a tildar, ¿no? Entonces, y hay muchas otras formas de poder intervenir. Y aparte de una cosa, estamos hablando acá en la Casa de los Abogados. Esto es competencia de los abogados. Esto es trabajo para los abogados. Esto es ampliar la competencia de nuestra intervención. Digo, yo estoy en otra actividad, pero para la competencia de intervención de los abogados hay que tener conciencia gremial, si se quiere, que acá se desarrolla en este ámbito, porque fíjense ustedes que los ingenieros tienen su centro de mediación, los contadores tienen su centro de mediación. Incluso yo he participado en lo que era la Federación de Profesionales Universitarios, que funcionaba en la calle de Maipú, en la Ciencia Económica, en el piso 10º, sobre esta cuestión. Hay muchos profesionales que el Colegio de Psicólogos tiene la Bolsa de Comercio tiene su tribunal arbitral que dice que anda muy bien, ¿sí? Para eso, claro. Entonces, sí. No hay problema. Claro, tal cual. Yo me quedé pensando con lo que el doctor dijo cuando comenzó la charla y con lo de la colega. Y me parece que tenemos un problema de formación que va mucho más atrás de la universidad. No tenemos una sociedad conciliadora. Todo se judicializa. Todos pretendemos arreglarlos en tribunales. Yo estoy haciendo un posgrado de Seguridad Social y Derecho del Trabajo en la UNR. Y nos encargaron un trabajo, algo innovador, un camarista de la provincia de Salta. Yo tuve la idea de llevar la conciliación al fuero previsional, como instancia anterior a la judicial. Nadie me apoyó, nadie lo tomó como una idea, ni siquiera a discutir. Y a mí me parece que estamos viendo más nuestro trabajo que lo que es conveniencia para nuestros clientes o para la sociedad toda. Porque, por ejemplo, un fuero como el de la Seguridad Social, que está completamente judicializado y que está abarrotado de causas del tribunal, porque son muy pocos los fueros que hay. Imagínense si se podría arreglar como instancia previa en la sede administrativa con alguien válido, por supuesto, pero si se pudiera conciliar esos reajustes que son todos iguales. Por ejemplo, ¿cuánto nos ahorraríamos? ¿Quiere contestar primero, así después de este? Todas estas cosas yo me permito decir. El Estado argentino promueve la mediación y la conciliación y los métodos adecuados de solución de conflictos para todos los demás, menos para él. Claro, aparte tenemos... Bueno, ¿por qué? Fíjense ustedes que yo, en tantos años de
tratado de buscar a ver si había algún antecedente de utilización del Estado de estos métodos, y he encontrado solamente en San Juan, que hay un único caso donde el Estado promueve, siendo parte del Estado, la mediación y la conciliación. Pero no se lo encuentra en ningún lado. Fíjense usted, tanto la ley de mediación como la ley de conciliación lo que dice es excluido el Estado nacional, provincial y municipal. Habla del Estado municipal. Entonces, esto también tenemos que nosotros también tenemos que cambiar, porque habrá situaciones en donde también ahí se da la irrenunciabilidad dentro de lo que pone un límite, pero habrá muchas cuestiones donde se puede buscar, ¿no es cierto? Porque justamente un poco, digamos, una cuestión cultural que yo no estoy capacitado para poder entenderlo en su totalidad, pero sí podemos intercambiar opiniones y ver la visión. Yo creo que un poco es esta cuestión de que, como dicen, ¿no? Que los españoles, que todo lo tiene que solucionar el rey. Y acá todo lo tiene que solucionar el presidente, el gobernador, lo tiene que solucionar. Y fíjense ustedes que quiero que se entienda bien lo que voy a decir. El Estado ha establecido el derecho del trabajo con determinadas características, ¿no es cierto? Pero un Estado, un sistema jurídico deja muchos lugares para la libertad de las personas. Y fíjense, yo siempre analizo el preámbulo de la Constitución Nacional, que lo que busca como objetivo del Estado argentino es el bienestar general. No está dicho para ninguno de los poderes del Estado, está dicho para todos los poderes del Estado. Por lo tanto, ¿cómo logramos el bienestar general? Será una cuestión de la política que es ajeno a nuestra posibilidad de análisis, ¿no es cierto?, y de actuación. Pero sí darnos cuenta de que, por eso quiero que se me entienda bien, de que el ser humano, nosotros los argentinos, tenemos una esfera de libertad determinada que podemos usar. Porque si nosotros tuviéramos toda nuestra esfera de actuación reglamentada por la ley, viviríamos en una absoluta dictadura, cosa que no se da en la Argentina, por suerte, ¿no? Nosotros tenemos entonces esta cuestión de la libertad. Cuesta mucho hacer entender, digamos, o que reflexionar de, claro, si lo resuelve el juez es su criterio, se equivocó, no se equivocó, y hay un montón de otras cuestiones que no voy a decir, que por ahí puede decir la población. Qué difícil es escuchar al otro, qué difícil es conversar con el otro, qué difícil es aceptar criterios y ideas que no coinciden con las que yo tengo, qué difícil es para muchos de los argentinos, por la cultura que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, ser responsable de las decisiones que nosotros tomamos, porque es fácil cumplir una sentencia, porque lo ordena el juez, pero cuánto es importante que lo que yo pueda acordar con el otro, yo que doy mi palabra para cumplir, le escribo, le firmo, lo voy a cumplir. Porque cuando los acuerdos se hacen en sede administrativa o en sede judicial, el 90 y tanto %, yo no sé, tengo la estadística, pero se cumplen, porque la gente cumple lo que firma. Entonces, pero es asumir, es transparentar, es hacer un ciudadano que sea responsable de lo que hace, porque es muy fácil delegar en el otro, delegar en el juez. Y el juez tiene esa función, y para eso está ahí, tiene que cumplirla. Sí, te doy el podemos seguir. No, sí, bueno, yo quiero que reflexionemos sobre estas razones, por qué no podemos avanzar en esta cuestión, y es una cuestión que es para analizarlo, ¿no es cierto? El uso de nuestra libertad, el uso sabiendo que está el Estado, que el Estado democrático tiene 3 poderes, y en eso tenemos nosotros que seguir, por supuesto, respetando las funciones de cada uno, pero eso no quita que nosotros podemos, y ahí viene lo de los espacios. Puede haber
¿por qué no puede haber otros espacios donde, digamos, más allá de la cuestión laboral, pero que en las iglesias, de cada una de las religiones que sea, en las vecinales, en tantos centros que se pueden hacer, ¿por qué la gente no se puede reunir y poder discutir, intentar solucionar los problemas? Yo siempre pienso qué difícil debe ser para mucha gente que vive en el barrio Las Flores, por darle un ejemplo, ¿no es cierto? No quiero estigmatizar el barrio Las Flores, como cualquier barrio, llegar hasta el edificio de nuestros tribunales, llegar hasta un estudio jurídico, ¿no es cierto? Es eso, el acercamiento a... Nosotros hablamos mucho de realizar la justicia. La justicia la podemos realizar institucionalmente con el Poder Judicial, que para eso está, y por eso es uno de los poderes del Estado, pero podemos acceder a la justicia de otra forma. Estas son otras formas de acceder a la justicia. Y hay un montón de métodos más para poder llegar, no solamente la mediación, la conciliación y el arbitraje. Hay muchísimos más que el mundo anda en otra cosa. Nosotros todavía no nos enteramos. Sí. Bueno. No, si me permitís, Ricardo, me parece la charla / debate es maravillosa de este tema. Tomando la posta de algo que vos dijiste, no quiero dejar de que pase de largo, que es la responsabilidad que nos cabe a nosotros como abogados y abogadas en materia de la conciliación, de fomentar, de utilizar, de instar la conciliación en todo ámbito de la vida, pero bueno, acá hoy estamos tocando el tema de la conciliación laboral. Y en este aspecto quiero hacer una reflexión y contar una anécdota muy breve para que luego continuemos con las preguntas y Ricardo con la charla. Yo siempre le digo a los clientes en el estudio, cuando estamos abordando un conflicto laboral y después, bueno, terminamos en juicio, sobre la importancia de conciliar, de no llegar a la sentencia. Juan Carlos Hitters, que era un ministro de la Corte bonaerense, decía que la sentencia laboral era una media remendada. Es decir, era algo que sí, era importante, pero como que llegaba tarde, ya el daño estaba hecho. Y digo, ¿por qué esto? Porque qué importante que es que nosotros como abogados no perdamos la oportunidad de conciliar. Muchas veces, les confieso, he tenido clientes que se le ha caído alguna lágrima cuando yo los he llamado después de varios años y les he dicho, mire, hemos ganado el juicio, el juez Gramegna nos dio la razón, después la parte demandada apeló y nos fuimos a la Cámara y la Cámara también nos dio la razón. Ah, bueno, doctor, qué bueno. ¿Y cuándo vamos a cobrar? Nunca. 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 ¿Pero cómo? No. Porque el demandado se murió, no tiene bienes, o se fue a Europa, o quebró, o está concursado. Uy, si hubiésemos arreglado muchas veces en esa oportunidad, porque a veces las circunstancias se dan como para, habiendo una propuesta, a veces no se puede dar por distintas razones, y ahí viene el lamento. Entonces, yo siempre uso esta expresión, un juicio ganado equivale y no cobrado equivale a un juicio perdido. Es importantísimo que nosotros como abogados nos demos cuenta la importancia que tiene la mediación para resolver los problemas como herramienta de justicia y para sepultar el conflicto, porque si no se excitan las 3 R del Apocalipsis que decía el doctor Gramegna con toda razón. Y la otra reflexión es la siguiente. Uno siempre dice sobre la importancia del Instituto de la Mediación. Bueno, la mediación, la conciliación laboral como herramienta de resolución de conflictos que contribuyen a la paz social es absolutamente cierto. Es mejor una buena conciliación que una magnífica sentencia, que por supuesto que son necesarias las sentencias,
pero objetivamente, si en la mayoría de las veces de los conflictos podemos evitar la sentencia, creo que salimos ganando todos, todos. Actor, demandado, el sistema judicial. Un día charlando con un juez ya, un camarista ya jubilado, lo digo porque la verdad que dignificó al Poder Judicial, que era el doctor Enrique Girardini, un juez también con muchos años de profesión en la litigación como abogado, después como magistrado de baja instancia y después como integrante de la Alzada. Él decía, si los ministros de Economía se dieran cuenta, estaba hablando en el ámbito de la provincia, ¿no? Estarían a favor de que existan más juzgados, más tribunales del trabajo, porque la conciliación, habría más conciliación de conflictos laborales. Entonces, más jueces, más posibilidad de tomar las audiencias, de conciliar, y esa conciliación, ¿qué genera? Genera mayor inyección de dinero en el mercado. ¿Y el trabajador qué hace con el dinero? ¿Se lo lleva a Suiza? No, va a comprar televisores, va a comprar aire acondicionado, va a ir al supermercado, aquel que pueda se va a comprar una moto, una bicicleta, algún otro, un auto. Entonces, nosotros los abogados, ¿qué hacemos? Con los honorarios que tienen carácter alimentario, también lo metemos en la rueda. El empresario que resuelve un conflicto también tiene su ganancia, porque bueno, es un costo financiero que deja de tener. Entonces, verdaderamente las ventajas de la conciliación, de la resolución de los conflictos, exceden el marco estrecho de las partes, y diría, hasta excede el marco estrecho de las partes con el juez, porque hace a la sociedad toda, y ahí empalmamos con los centros de mediación en cualquier ámbito, en las vecinales, en las parroquias, en los sindicatos. La CGT tiene una estructura de conciliación y de resolución de conflictos entre los propios entidades de primer grado o de segundo grado. Es decir, fíjense la importancia que tiene la conciliación en todo orden de la vida. Así que no quería dejar de recordarlo, Enrique, en esa charla que me quedó grabada, porque digo, pucha, uno siempre pensaba la mirada, no, resolvemos el conflicto, la paz social, pero además de eso, que es importantísimo, está la otra cuestión que no es menos importante, que es lo que genera bienestar y riqueza en todo sentido. Y nosotros como abogadas y como abogados no podemos desconocer esto y tenemos que trabajar y comprometernos cada vez más para que podamos impulsar esta reforma. Ya el año que viene vamos a hacer una actividad, esta reforma de la ley 13840, que lamentablemente no se pudo todavía plasmar con los nuevos juzgados de conciliación laboral y ordenamiento del proceso, pero no tenemos que bajar los brazos y tenemos que luchar para que eso pueda materializarse. Devuelvo el micrófono. Breve, no, fíjense, entre todas las cosas de la palabra que estamos usando nosotros, que es conciliación. ¿Qué podríamos, que no es muy aceptada? ¿Qué podríamos pensar si nosotros hablábamos de reconciliación? Ay, fíjense hasta dónde llega. Si ustedes van hasta sigue estando la casa acá del centro de mediación, se mudaron, está el cartelito. ¿Cómo dice el cartelito? ¿Dice conciliación laboral? ¿Cómo dice? Mediación laboral. Fíjense ustedes, ya podemos tolerar, pero esto yo también he participado de eso, que no es una crítica. Simplemente que podamos leer nosotros que es nuestra realidad. Hasta la palabra molesta. Por eso digo, si nosotros podemos pensar la palabra reconciliación, peor que peor. ¿No es cierto? No podemos a veces admitir esta palabra. Es para pensar. Buena reflexión. Es bueno para pensar. Y bueno, seguimos con la pregunta.
Acá tengo algunos mensajes escritos. La doctora Karina Cubito dice, en mi opinión se resolverían muchos más rápido los conflictos en tiempos realmente más cortos, lo que también evitaría la excesiva juridicidad. El doctor Agustín Bugatelo dice, yo creo que la solución no es que haya más instancias conciliatorias, sino que sean más eficientes las que hay, porque la realidad es que muchas veces ni siquiera van las partes a la audiencia del artículo 57, y si van, muchas veces no hay nadie quien las tome. Creo que no se les da la importancia que debería tener, ya sea a las partes como los mismos juzgados. Coincido que a veces no hay recursos ni infraestructura y por eso es difícil. Y la doctora Anaí Casiagioni, quienes ejercemos en pequeños pueblos alejados de los centros de justicia necesitamos esas instancias de conciliación con las herramientas jurídicas cercanas que acerquen a las partes, evitando dilaciones en el tiempo, costos exacerbados y que conserven cierto trato humano que en las localidades de escasos habitantes es fundamental para la convivencia política. Extraordinario todo lo que nos traen los colegas. Si se puede pensar, lo hemos pensado, en la sede administrativa, de establecer conciliadores volantes para estos lugares alejados, porque no tendría que venirse acá a Rosario o a Santa Fe o los lugares donde hay, pero hay la posibilidad de establecer un conjunto de conciliadores que puedan ir a distintos pueblos, distintos días y que puedan ir a atender. Hay formas de solucionar, es que tenemos que tener la decisión política, claro, de poder hacerlo. Hemos intentado, pero bueno, no lo hemos logrado. No lo hemos logrado. ¿Cómo? Sí, hoy en día con esto, que cuando nosotros hablábamos de esto no lo teníamos. Hoy en día, mire, hace muchos años atrás, yo participé de un curso de formación que estaba organizado por el FOMIN, era sobre la solución de conflictos a nivel internacional. En esa época era muy incipiente la cuestión, ¿no es cierto? Estoy hablando de hace 20 años atrás, ¿no es cierto? No existía estos problemas de la pandemia, pero en realidad en muchos lados se está trabajando mucho. Y yo tengo algunos amigos que me han quedado, son mediadores que están trabajando en la capital federal, y yo les pido que ustedes, ellos están usando esto y solucionando muchísimos problemas de mediación por el Zoom. O sea que nosotros estamos un poquito quedados, pero realmente ahí podríamos, yo coincido absolutamente, que tenemos que llegar a otros lugares, que no podremos instalar a lo mejor un centro permanente, pero sí el profesional que esté dispuesto a ir a distintos lugares y poder. Lo de Borgatelo, que decía, bueno, sí, hay carencias de infraestructura. Nosotros tenemos un problema de que tenemos las audiencias designadas con bastante tiempo, entre la audiencia 51, la audiencia testimonial y demás. Lo que pasa es que no tenemos medios, no tenemos quien pueda sacar el expediente, ponerle los sobre, entregárselo a alguien que le firme el acta. No tenemos computadora, no tenemos. Nosotros no podemos, ¿cómo vamos a hacer? Tenemos que darle alguna oportunidad de que tengan un lugar físico mínimamente. Y con respecto a lo que yo decía, que alguien que los atienda. Claro, por eso está el tema este de los funcionarios que sean, esta es la idea. A nosotros hemos tenido una solución intermedia que es el tema de los audienciistas, de los funcionarios audienciistas. Eso es una solución muy importante. Es una solución importante porque han colaboran diariamente y con muchísima eficiencia en el tema. Lo que ocurre es que la cantidad que tenemos, porque mire, depende de cómo uno va a ejercer toda esta cuestión, porque si uno lo hace con una cuestión formal, yo no empiezo una audiencia de conciliación desde lo formal. Eso de decirle, llegan a un arreglo, hagan el acta, firmen el acta, y eso no es conciliación. Yo creo que uno tiene todo un proceso que realizar y el conciliador, si tenemos un minuto de tiempo, yo me voy a permitir poder leerles, porque no quiero olvidarme de ninguno, de lo que tiene que hacer un conciliador en una audiencia. Y entonces yo no me animo a empezar porque profesionalmente tengo una responsabilidad. Yo tengo una responsabilidad de medio, no de resultado. Yo no estoy asegurando que las partes van a llegar a un acuerdo, pero sí tengo que darle la posibilidad que tenga un proceso en donde sea bilateral, donde puedan participar. Y mire, una cosa muy fundamental.
que es que se pueda tratar no solamente los hechos, sino que se pueda tratar en el encuentro de conciliación laboral, que se pueda tratar, ¿está el micrófono ahí? Que se pueda tratar el tema de las emociones. No hay posibilidad alguna, de avanzar en una intención de conciliación o de mediación si no se trata previamente el tema de las emociones de las partes. Esto de pensar que no hay emociones en un reclamo laboral, por decir esto, es una cosa que no conoce la gente, porque somos seres humanos, no estamos trabajando con números, con cuenta corriente, nosotros estamos hablando de seres humanos que tienen una historia, ¿no es cierto? Entonces, esto tiene que, si no se aborda bien esta cuestión y el que lo hace no sabe, o no lo realiza como debe realizarlo, realmente no es que no se va a avanzar satisfactoriamente en la conciliación. Para esto se requiere, hay que tener tiempo. Hay que tener tiempo. La persona que se dedica a esto tiene que dedicarse enteramente a este tema. Tiene que dedicarse y tener la paciencia y la tolerancia que se requiere para poder avanzar en esto. Esto no es una cuestión mecánica. Nosotros no estamos trabajando con máquinas, estamos trabajando con seres humanos que tienen que tienen seguramente, como todos tenemos sentimientos, tienen intereses, tienen deseos, tienen temores. Y todo eso tiene su presencia en él. Pero ¿qué pasa? Nosotros pensamos que el conflicto, que dijimos el conflicto, no me gusta usar la palabra obrero patronal, empleador, empleado, pero a veces obrero patronal sale más rápido, es el que se traslada al juicio. No es así. El conflicto social está sublimado, por decir así, en el proceso laboral, para hablar del proceso laboral. Pero ¿qué ocurre? En este proceso laboral, ya ahí, ustedes saben muy bien, no hay más hechos que los que ponen las partes. Ahí no hay más verdad que lo que dicen las pruebas. Y no hay más decisión que la que dice el juez. Y entonces nosotros creemos que con eso se soluciona el conflicto laboral. Y no se soluciona el conflicto laboral. No se soluciona el conflicto laboral. Entonces uno tiene que ser muy consciente de esto, de cuál es nuestra tarea que tenemos que realizar. Y bueno, el primero, no me acuerdo que, disculpe, no, el colega sobre todo, que me disculpe. Estaba hablando el anterior. La anterior era una doctora, se llama doctora Karina Cubito. Sí. Y después la doctora Anaí Casigioni era la de los pueblos. De los pueblos. ¿Y la primera doctora entonces qué decía? La doctora Cubito decía, en mi opinión se resolverían mucho más rápido los conflictos y en tiempos realmente más cortos, lo que también evitaría la excesiva juridicidad. Digamos, es una posibilidad de la solución. No quiere decir que siempre se pueda llegar a solucionar. Y ni siquiera podemos decir que siempre se pueda resolucionar rápidamente. Yo no sé. Lo que sí sé es lo que tiene que hacer un conciliador para que las partes puedan pensar y puedan, porque vamos a hacerlo más rápido. ¿Qué pasa? Que unas personas las tenemos afuera y no quieren conciliar, entran, hablan con el conciliador, trabajan con el conciliador y salen con un acuerdo. ¿Qué es lo que hizo el conciliador? ¿Qué es lo que hizo el conciliador? Porque si trabajó las emociones, hizo muchas cosas más, ¿no es cierto? Pero, o sea, en el sentido de que hay que hacer algo, hay que hacer muchas cosas para poder cambiar. Y en esa cuestión, a veces, no es una cosa instantánea, no es que comienza la audiencia, yo estoy 2 horas con las personas, sino que lo que uno va tratando de reflexionar, esa información que uno va incorporando en las mentes de las personas que están interviniendo, ya sean partes o abogados, eso tarda muchas veces en poder asimilarse, comprenderse, debatirse, y a lo mejor dentro de 2 meses, 1 mes, o 15 días, o 1 año, viene con una conciliación. Entonces, también esta cuestión de que no hay que, por eso yo no estoy de acuerdo que el éxito de una conciliación sea el acuerdo.
porque es un objetivo, pero no es el objetivo único de la conciliación. El objetivo es la satisfacción de las personas. Ese es el objetivo nuestro que tenemos que tener. Y si se logra el acuerdo es porque las partes quieren. Y fíjense ustedes que está muy discutido, acá lo discutíamos, yo me acuerdo en su momento, allá por el año 95, en este mismo salón se discutía el tema del carácter obligatorio o no obligatorio de la mediación o de la conciliación, y bueno, yo siempre sostuve que debía ser obligatorio. Hoy en día ya hemos superado socialmente y jurídicamente esta cuestión, pero es lógico porque es el Estado el que indica que las partes tienen que concurrir frente a un tercero para que puedan intentar conciliar. No es yo, abogado de una parte o de la otra, que llamo al otro, decir, che, ¿querés que nos juntemos? Vamos a ver cómo hacemos, porque está mostrando una situación de debilidad muy grande. Entonces aquí, ¿no es cierto? Si el Estado me está llamando, yo vengo porque el Estado me indica una audiencia, che, y ahí tenemos la oportunidad de poder. Es distinto cuando se dice, che, nos encontramos y mi cliente quiere, tu cliente quiere, vamos a encontrarnos porque el tema de la conciliación es la continuación de la negociación que ustedes, todos los abogados, realizan, y es una tarea buenísima. Pero ¿qué ocurre? Que en ese sistema conflictual, que es el conflicto obrero-patronal, cuando interviene un tercero allí, se produce una modificación del sistema conflictual. Quiera o no quiera, cualquiera fuera la intervención de ese tercero, produce una modificación de este sistema. Entonces ahí es donde viene la importancia, porque no es que muchos dicen, pero si yo siempre negocio. Sí, está buenísimo eso. Está buenísimo y lo hacen muy bien. Muchas veces llegan con un acuerdo hecho, muchísimas veces. Pero dentro de lo que es la conciliación como técnica, como procedimiento, ¿no es cierto? No nos olvidemos nosotros que la negociación es una ciencia y es un arte. Es una ciencia y es un arte. Tiene sus reglas. Y entonces en esto que venimos de la educación, en la educación no solamente no nos enseñan lo que es el conflicto. Yo siempre digo qué cosa rara que nosotros, que trabajamos con el conflicto, los abogados, los jueces y todo lo demás, es lo que nos estudia. Es como si en la facultad de medicina no dieran anatomía, es una cosa, una barbaridad. Es una cuestión que uno no lo puede entender. No lo puede entender. El conflicto tiene una razón de ser, un modo de nacer, un desarrollo determinado. Bien decía una colega por allí, se va incrementando, porque esto está estudiado así y así, a medida que va pasando más tiempo, más reclamos se van adosando al conflicto. Ahora te lo paso para que ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, mi consulta es la siguiente. El orden público laboral en el momento de conciliar, porque es un impedimento para los abogados que litigamos, no porque uno quiera, uno busca justicia, los que somos abogados, tanto por parte del trabajador como de las empresas, quiere un sentido de la justicia, pero a veces las demandas están interpuestas de una forma en la cual la base de cálculo de las indemnizaciones que se reclaman está discutida y en ciertos momentos, cuando hablamos entre colegas de llegar a un acuerdo, después el tribunal nos filtra por el tema del orden público laboral. Mi pregunta es, ¿cuál es el límite que tenemos que tener en cuenta? ¿Cómo podemos hacer una conciliación justa y sortear esos obstáculos? O sea, no infringir el orden público, pero sí cuando uno sabe que la demanda, entre comillas, es una planilla excesiva. Claro, esto es muy genérico, ¿no es cierto? O sea, nosotros tenemos lo que decíamos, en la conciliación laboral, el tercero es un tercero que es imparcial, igual que en la mediación, es un tercero imparcial. Lo que el conciliador laboral no es, ni el juez laboral tampoco lo es neutral. No es neutral. El juez y el conciliador laboral no puede permitir cualquier acuerdo.
porque tiene la barrera del orden público laboral. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Ahí por eso decíamos bien claramente que lo que se puede conciliar son aquellos que son dudosos o litigiosos. Y es tan importante los hechos que las partes puedan poner, porque ahí es donde está, sobre los hechos que no son litigiosos no hay que hacer ningún tipo de prueba. Y sobre eso no podemos avanzar. Ahora, vos imagínate, si nosotros tenemos una persona que dice que ingresó una fecha y el otro dice no, ingresó en otra, dice una categoría, realiza una determinada cantidad de actividades y con una categoría y el otro niega, es un convenio colectivo, el otro niega, y de una jornada de trabajo el otro niega, tenemos todos hechos controvertidos. Entonces allí tenemos la posibilidad de una solución conciliada. ¿Se entiende? Ahora, si a la persona trabajó 2 meses y no se le pagó, no hay forma de que ese... Y bueno, no hay, solamente el límite, lo que te va a orientar es las leyes. O sea, si vos me decís la ley de riesgo de trabajo, hay parámetros en los cuales vos te tenés que manejar. Son formulitas matemáticas, pero hay algunos resquicios en donde hay cuestiones que pueden llegar a ser dudosas o litigiosas. Sí, hay muchas cuestiones dentro de la ley de riesgo de trabajo, pero hay cosas que no se pueden, no, porque justamente el juez laboral y el conciliador laboral está para preservar y para cuidar esta cuestión de la irrenunciabilidad. Ahora, claro, a mí no se me escapa de que acá estamos en un momento histórico, y yo no voy a omitir decirlo, de que estamos en una lucha desde lo jurídico, por lo menos del ámbito que a nosotros nos toca, entre el orden público económico y el orden público laboral. Bueno, esta es la cuestión. Nosotros, como abogado laboralista, defendemos el orden público laboral y creemos que tiene que estar por encima del orden público económico. Habrá otros que tienen otra concepción, pero bueno. Yo entiendo, yo comprendo el momento histórico, económico, político, social que estamos viviendo. Pero también hay que pensar que los jueces no crean las leyes, las aplican. Los que crean las leyes son los legisladores. Y esos son los que están representando la voluntad y por eso nosotros ejecutamos y aplicamos las leyes. A veces también tenemos que interpretarlas. Si hay discordancia, ahí podemos ver qué resquicio queda para que el derecho no sea certero, digamos así. No sé si está en la respuesta. ¿Está? Y lo que vos decías de las personas no es tan importante. La próxima la gente. Bueno, yo en referencia al tema anterior, previo a la colega que hizo la consulta, lo que planteaba es que la dificultad tal vez se nos presente porque justamente a la hora de conciliar o de tomar conciencia de lo que significa una conciliación, está relacionada porque nosotros estamos formados para trabajar con leyes. O sea, yo creo que estamos en un sistema donde todavía no tenemos conciencia de que atrás de las leyes o atrás del actor o los nombres jurídicos que aplicamos, hay personas que tienen necesidades de distintos tipos. Y bueno, como yo siempre tengo una opinión al respecto, la ley de contrato de trabajo en algunos aspectos está hecha para Coca-Cola y Coca-Cola la puede cumplir. Digo, no es que quiero hacer publicidad, pero estoy queriendo poner en evidencia que por ahí, y en realidad lo que nosotros tenemos sobre la mesa y estos procesos que se multiplican y no se terminan, están relacionados con otro tipo de vínculos laborales que son los difíciles de tratar y que realmente tienen contenido humano. Porque Coca-Cola va a pagar lo que diga la ley y se va a ir, Falabella lo hizo, de hecho, o sea, son empresas que no tienen esos problemas. Pero nosotros tenemos otro tipo de problemas, donde hay cuestiones humanas atrás. Y bueno, me parece que eso es lo que está fallando. Y el tiempo es un factor fundamental, porque el tiempo para algunos es plata. Entonces, hay que tratar de ver de una manera global el sistema para que realmente ese tiempo no sea un factor de juego. Sí,
nosotros trabajamos con personas, ¿no es cierto? Y trabajamos también con la ley, que es esa, trabajamos con la ley. Ahora, vos fíjate que la característica de la ley es la generalidad. Y nosotros tenemos recursos de interpretación de la ley, de aplicación de la ley, que es la equidad. Y no hay mejor lugar para que tenga lugar la equidad en esa concreta relación laboral que se está con ese conflicto que en la conciliación. Teniendo siempre en cuenta lo que es el orden público laboral. Pero es allí es donde ese tercero puede acompañar a las partes y pueden lograr la justicia en ese caso concreto, porque cuando hablamos de la generalidad de la ley, ¿no es cierto?, es muy grande, ¿sí? Pero si nosotros nos ponemos concretamente en el caso concreto que las personas, porque nosotros hablamos del trabajador, la sociedad anónima está integrada por seres humanos también, ¿eh? La gente, los gerentes, los directivos, los que también tienen que dar su respuesta a quien tenga que dar respuesta y está formada por seres humanos. Entonces, todos estamos con esa intervención necesaria, porque el trabajo somos los únicos que podemos hacer esa actividad. No hay otro ser sobre la tierra que pueda realizar el trabajo. Una característica del ser humano. Entonces, esta es lo que ya nuestra Corte ha dicho que tiene preferencia a tutela constitucional, la Corte ha dicho que el trabajo está por encima de las cuestiones materiales, ¿no es cierto? El trabajo no solamente significa un intercambio de tiempo, de esfuerzo por dinero, sino que habla sobre la creatividad del ser humano. Eso lo dice nuestra propia ley de contrato del trabajo. Entonces, en esta ley de que vos decís que fue hecha en un momento determinado histórico de nuestro país, que tendrá que para una sociedad que era evidentemente industrial, y que el mundo ha evolucionado y ha cambiado, y hoy en día tenemos no solamente de industria, sino que tenemos un mundo esencialmente de servicio, y que también habrá que ir haciendo modificaciones en la legislación. Eso es una tarea de los legisladores, ¿no es cierto? Y con graves conflictos que tenemos, que es el tema, grandes problemas del derecho del trabajo, que es lo que hay que discutir, que es el tema de la dependencia laboral, la característica de la dependencia laboral y el tema de la solidaridad laboral. Son los grandes temas en los cuales se está jugando la vigencia del derecho del trabajo que nosotros conocemos o que puede cambiar. ¿No es cierto? Así que, pero sí, yo coincido en que tenemos que ser muy conscientes de que estamos trabajando, interviniendo con personas, estén en el lugar que estén, ¿eh? Sí. Bueno, Ricardo, antes de... perfecto. Bueno, antes... No quiero olvidarme, seguramente me voy a... Léelo y después una pregunta ya como... Bien. ¿Qué habilidades? ¿Qué funciones, vamos a poner brevemente? ¿Qué funciones? Inaugura los canales, el tercero conciliador, inaugura los canales de comunicación. Muchas veces las personas tienen dificultad para poder comunicarse, ¿no es cierto? A veces la comunicación está distorsionada por múltiples motivos, ¿sí? Y sobre todo, no un tema que vamos a desarrollar ahora, pero sí es que es el tema de la percepción de la realidad. La percepción que cada uno tiene de los hechos que como vive, bueno, y entonces a veces distorsiona, entre otras cuestiones, el tema de la comunicación. Es un facilitador del proceso. Ustedes van a ver que el tercero va a indicar, vamos a iniciar un proceso que tiene estas etapas, yo les propongo que realicemos esto, ¿sí? Y vamos a seguir así. Es una persona que explora los problemas. Los problemas tienen muchísimas aristas, no una única cuestión. Explora. Es un agente de la realidad, es una persona que tiene que conocer la realidad económica
jurídica del lugar donde está trabajando. Tiene que conocer cómo es el desarrollo del comercio, de la industria, de la actividad del lugar donde está desempeñando. No es lo mismo este pueblo que me decía la colega, lo que podemos hacer nosotros en Rosario, no es lo mismo lo que puede ocurrir en otro lugar, ¿no es cierto? Y a veces es una víctima propiciatoria, en el sentido de que muchas veces las soluciones que puede proponer el propio conciliador, porque esa también otra diferencia que hay una discusión doctrinaria sobre si puede proponer o no fórmulas conciliatorias. Yo creo que la puede proponer, la cuestión es cómo la va a hacer, el modo que la va a hacer. Pero a veces puede aparecer el propio conciliador proponiendo cuestiones que advierte que están en el ambiente y que ninguna de las partes se asume, y el que asume lo asume el tercero, diciendo, bueno, mire, el conciliador está insistiendo en esta cuestión, que para que pensemos en esto, y está propiciando en esto. ¿Qué habilidades de esperanza? Bueno, saber escuchar activamente, poder crear armonía y confianza. ¿Cómo es esta cuestión de que personas que vienen a hablar de sentimientos, de necesidades, de temores, con una persona que no conocen, que le abre la puerta y tienen que empezar a hablar, si no se genera la confianza? Hay que tener tiempo para esto, no se genera la confianza inmediatamente. Hay que hacer muchas cosas para eso. Tener presencia y tenacidad, saber evaluar los intereses y las necesidades de las partes. La gente tiene intereses y tiene necesidades, ¿sí? Los intereses son muchas veces lo que dice lo que quiere, pero en el fondo lo que tenemos que ver es realmente por qué quiere lo que quiere, por qué tiene esas necesidades. Y hay que satisfacer las necesidades de ambas partes, para que sea satisfactorio el acuerdo. Quizás haya necesidades que no hay que pensar que siempre son opuestas. Hay necesidades de cada parte que pueden ser satisfechas sin ningún tipo de renunciamiento de la otra parte. Tener sensibilidad hacia los valores de las partes, incluyendo el género. No solamente nosotros tenemos posiciones, tenemos intereses, sino también las partes tienen valores. Y tenemos que ver en qué forma estos valores no pueden ser negociados y cómo pueden tratarse en una mesa de conciliación. Tener en cuenta las diferencias étnicas y culturales. Cuando estaba allá en Buenos Aires, hace muchos años, se daba un fenómeno que se está dando acá hoy en día. Teníamos mucha gente de Rusia, de los países, de muchas partes del mundo. Y claro, de la zona asiática también, ¿no? Y venían con traductores, y realmente conocer un poco la cultura de esos pueblos, y poder intervenir, es un poco complicado. Mirá, pensemos nosotros acá lo que significa intervenir cuando haya personas que son haitianos, son de la República Dominicana, o son bolivianos, ¿no es cierto? O también, sin ir muy lejos, nuestros compañeros de Corrientes o de Tucumán, o nosotros mismos frente a lo que son los porteños. Tenemos características culturales. La capacidad para ayudar a las partes a inventar opciones creativas. Y ahí también doy la pauta a lo que es nuestro sistema educativo, no ya a nivel universitario, a nivel de todos los niveles, desde el preprimario, no sé cómo se llama ahora, inicial, el primario. Si hay algo que no han seccionado a todo, es la creatividad. Díganme ustedes si no es así. El sistema educativo lo va a degenerar que seamos personas creativas. Lo que nos ha hecho es ser personas muy disciplinaditas, no nos salimos yo lo veía hoy a mi nieto, cómo estaba, no quería salir de ahí, no quería salir pintado, y no quería salir de ahí, porque parece ser como que estamos ahí encorsetados. Y para esto, muchas veces pensamos que la solución de los problemas solamente está en el bolsillo, y no está en el bolsillo. Incluye el bolsillo, pero no solamente en el bolsillo.
muchas veces el reconocimiento, otras veces volver a trabajar. Hay múltiples, otra vez una recomendación, otra vez la posibilidad de que entre en otra empresa, qué sé yo. Hay que darle tanta posibilidad a la creatividad, ¿sí? Pero nosotros no estamos formados en eso. Ahora, podemos hacer cursos de creatividad, ¿eh? No es que no, parte del cerebro puede desarrollarse, todavía podemos. Porque hay que estudiar muchas otras cosas, programación neurolingüística, estudiar la teoría del conflicto, estudiar la teoría de la negociación, estudiar la teoría de la comunicación. ¿Cuántas de estas cosas estudiamos en la facultad? ¿Cómo es el tratamiento de lo emocional? Porque, ojo, hablamos yo acá muy fácil decir, hay que tratar las emociones. ¿Podré yo tratar las emociones como tercero? ¿Estaré yo habilitado? ¿Me la aguantaré, por decirlo muy fácil? Esto no está grabado, ¿me la aguantaré yo? ¿O fue un problema que alguien está diciendo algo y si a mí me llega muy, muy cerca mi propia historia, yo tengo que saber cómo tengo que tratarlo? ¿Se comprende esto? ¿No es cierto? Entonces, el manejo de las emociones es un tema fundamental. El manejo de las emociones, y dentro de las emociones está la agresividad. Es una emoción. Saber manejar el enojo, mantener la autoridad, ser sensible, saber reenfocar, saber redefinir, ser realista, ser realista, saber en dónde estamos, saber parafrasear, una técnica, saber negociar, compartir, porque esto es de saber negociar. El abogado puede no estar muy entrenado en la negociación. Es función del tercero educarlo en ese sentido. Yo no quiero ser soberbio, porque me parece que somos todos colegas, que yo te voy a enseñar a vos, porque, sin embargo, cuando uno le dice, mire, claro, mire usted, esto que está diciendo, vamos a postergarlo en algún otro momento, porque en el momento más adecuado, o esta propuesta déjela que le voy a transferir yo, mire, voy a primero hablar con la otra parte, para ver qué. Son todas técnicas que uno va diciendo, mire, vea cuáles son las opciones, búsquese una opción de máxima, de mínima y de media para poder tener el rango de la negociación. Uno está enseñando allí. Sí, entonces eso uno tiene que ser consciente que tiene que hacer. Ahora, claro, tiene que saber la teoría de la negociación. Compartir información, saber usar técnicas para romper el estancamiento, saber romper patrones y estereotipos. El estereotipo nos mata, ¿eh? Mire, si el abogado, no. ¿Saben qué ocurre? Este es un tema que yo me he ocupado. Esto me mata a mí también. No, gracias, Ricardo. El tema es de los estereotipos. ¿Qué pasa con la educación? Vienen, por eso una cosa que quería preguntarle a ustedes, y a lo mejor estamos a tiempo para preguntar, es qué los motivó a ustedes venir a esa charla. Porque un problema que tenemos los docentes, yo por lo menos lo tengo, los docentes de estos temas, es cuáles son los prejuicios, el estereotipo que viene ya el alumno, o el compañero, o el cursante. Porque si yo me pongo en una situación de decir, mira, esto no sirve para nada, yo hago el curso porque quiero tener un papelito más, porque quiero ver qué dice este buen hombre, qué sé yo. Sí, pero yo, ¿qué esto de conciliar? ¿No? ¿Qué esto de mediar? Yo toda mi vida hago eso, no creo que sea útil. Yo creo que los jueces tienen que ser más rápidos, tienen que darnos una audiencia en 15 días, 20 días, sacar la sentencia, no sé cómo harían para sacar 45.000 sentencias juntos, no sé cómo harían. Pero bueno, entonces con ese estereotipo, con ese prejuicio, romper el prejuicio del que gana, porque como nos educaron en la facultad había que educarnos para ganar, o alguno educó para tolerar frente a la pérdida, para ganar. Al cliente hay que conseguirlo, hay que hacerle firmar poder, hay que ir al tribunal y hay que ganar. Esa
la cuestión. Entonces, ahí está, la cuestión esta que nosotros tenemos que ver cómo nos hemos educado. Y estamos a tiempo de poder cambiarlo, ¿eh? Estamos a tiempo de poder cambiarlo. Porque una cosa interesante que uno se pone a pensar, uno tiene tantas materias en la facultad, ¿no es cierto? Tiene tantas materias, pero en realidad lo que uno va cuando va a estudiar abogacía es para una profesión. Sí, tenemos sociología, filosofía, que es fundamental, yo cada vez lo valoro más eso, ¿no? Pero en realidad, lo primero de todo es ver cómo hacemos para hacer la demanda, la contestación de la demanda, cómo hacemos el trato con el cliente, cómo le tomo los datos, cómo hago, sí, qué pruebas doy, cómo las produzco. Esto es lo que nosotros tenemos que decir. Sí, también en todo esto tenemos que aprender lo que es todas las leyes, la doctrina, la jurisprudencia. Esta es nuestra tarea. Pero con ser consciente de que lo que estamos tratando de buscar es una profesión, que después se derivará. Hay gente que son magistrales, son filósofos, sociólogos, ¿no es cierto? Y demás. Y en esta cuestión de la formación como profesional está esto, todo esto. Saber escuchar, saber comprender, saber generar opciones. Y todo esto que estamos hablando. Saber negociar. Saber definir los objetivos, técnicas para entrevistar. A veces uno le pregunta y dice, no, dice, mire, doctor, la verdad, que yo no lo atendí nunca a mi cliente. Y se lo atendió la secretaria. ¿Quién le hizo la entrevista? No, le hizo mi secretaria. Estas cosas tan elementales que uno tiene que hablar con la persona que se está formando. Hay que estar ahí, tomarse el trabajo, conocerlo, preguntar, saber qué preguntar, saber de todos esos hechos, esos sentimientos, esos intereses, esas posiciones. Todo esto es lo que tiene que el profesional saber distinguir. Y esos hechos que elijo los voy a poner en la demanda, en la contestación de la demanda, y los intereses que puede llegar a tener, veo cómo los puedo poner dentro de los escritos y manifestar bien claramente qué es lo que estoy buscando, qué pretensión tengo, ¿sí? ¿Qué voy a tener que probar? Porque el cliente tiene esta cuestión de todo mezclado. El profesional es el que puede distinguir los hechos de las necesidades, de las pretensiones, y tiene que tener claro eso, y de las emociones. Tiene que tener claro el profesional. Esto hay que enseñarlo. Saber identificar los temas de la agenda de trabajo, organizarlos, planificar la estrategia, saber diseñar planes provisorios, usar técnicas para crear clima. Es tan importante crear el clima, crear la confianza. Saber identificar conflictos y poder analizarlos. No todos los conflictos son iguales. Saber redactar acuerdos. Saber redactar acuerdos. Es muy importante esta cuestión para cuando uno va a celebrar una conciliación. Saber redactar acuerdos, mantener credibilidad, técnicas para identificar las reglas para llevar a cabo la conciliación, es decir, comprender el proceso de negociación y el papel de los abogados de las partes. Tener conocimiento de las normas legales que se aplicarán en caso que no se conciliara, debiendo continuar con el procedimiento establecido. Tengo que saber cómo es la ley procesal, cómo va a continuar todo esto si yo no llego a un arreglo. ¿Qué se puede, como cualidades del tercero? Sabiduría, creatividad, buena escucha, contención, afectividad, confidencialidad. Una de las características de estos dos métodos de resolución, adecuado de resolución de conflictos. Yo no me gusta usar alternativos. No son alternativos a nada, no son alternativos al Poder Judicial. Valen por ellos mismos, valen porque son adecuados para solución de conflictos. No valen porque están compitiendo al Poder Judicial. No tiene nada que ver. ¿Qué capacidades de expresarse, de preguntar, están entrenados en la resolución de conflictos, la tolerancia a las crisis y las situaciones de conflicto? Por decir algunas de las cuestiones. Ahora, claro, ustedes ven que hay mucho para que este tercero tenga que realizar, para que intenten esta obligación, el cumplimiento de esta obligación de medio, de intentar que las partes sean las que se logren su acuerdo, no el acuerdo del juez o del tercero. Podemos seguir. Bueno, muy bien, Ricardo, la verdad que una cátedra
simplemente una reflexión. A lo mejor los que tenemos unos cuantos años lo tenemos en claro, pero por ahí creo que ayudaría a que puedas marcar una diferenciación entre la conciliación y la mediación. En materia laboral, por supuesto, ¿no? Puede un conciliador hacer mediación, puede un mediador conciliar. ¿Qué necesitamos nosotros los abogados si estamos parados frente a un conciliador? ¿Qué necesitamos hacer si estamos parados frente a un mediador? Me parece importante esclarecer este tema porque a veces metemos todo en la misma bolsa y pensamos que son sinónimos. Sería bueno, un aporte en esto, ¿no? Bueno, primero que, digamos, la materia que tratamos, en la conciliación laboral, el ambiente, es la materia laboral, ¿sí? El conflicto laboral. En mediación tenemos todo lo que no sea laboral. Y evidentemente el conflicto es absolutamente distinto en un ambiente en otro, partiendo solamente de uno, para poner la diferencia. En el ambiente civil o el comercial se parte por lo menos de la idea de que las partes son iguales. En cambio, en el laboral no. Nosotros sabemos perfectamente bien que hay una desigualdad en todos sentidos, ¿no? Desde lo económico, desde lo cultural, de todo sentido, hay diferencia de las necesidades también, ¿no? Entonces, bueno, y decíamos que en el caso de la mediación ese tercero es imparcial y neutral. Las partes pueden, el tercero no favorece a ninguna de las partes, no se mimetiza con ninguna de las partes, y la solución que pueden las partes llegar es cualquiera que ellos quieran llegar, a no ser que haya menores o incapaces, ¿sí? Pero si no, ahí está el principio de la autonomía de la voluntad. En cambio, en el proceso, la conciliación laboral, por el contrario, el tercero es imparcial, pero no es neutral. Decíamos que la solución que puede permitir con su intervención no es cualquier acuerdo, sino aquella que no violente, no vulnere el orden público laboral y los principios de irrenunciabilidad, ¿sí? ¿Qué es este tercero? Bueno, generalmente cuando las personas están formadas en uno u otro, adquieren una técnica que puede ser distinta, porque hay distintas escuelas. Por ejemplo, para mediación familiar se utiliza un método, para la mediación comercial puede utilizarse el método de Harvard, que es un método muy esquemático y que es rápido. Ahí está también la reforma. También. Sí, de la mediación penal. Ahí está muy discutida en algún tipo de delitos, ¿no? Pero bueno, la ley establece que esa mediación no apunta a los casos. No, o la violencia familiar o la violencia de género. Sí. Y de mucho tiempo, porque nosotros tenemos acá, pero en la provincia de Buenos Aires hace muchísimo tiempo que ya venía esto funcionando. Así que, entonces, esta cuestión, no está la no neutralidad. El juez no es un tercero que está ahí ausente, que simplemente tiene que garantizar la vigencia del orden público laboral. Esa es su función, para eso está. Ya sea a lo largo del desarrollo del proceso, en el momento que esté, en una conciliación, o al momento de dictar la sentencia. Esa es una de sus obligaciones, ¿no es cierto? Así que, ¿y qué postura tiene que tomar el abogado? Bueno, lo más importante que el abogado primero esté formado en la negociación y en los métodos adecuados de resolución de conflictos, que pueda comprender qué es lo que va a hacer ese tercero, que sepa qué es lo que va a hacer, que le permita que colabore con ese tercero para que pueda desarrollar todo lo que el tercero tiene que realizar,
¿no es cierto? Y comprender que ese tercero, si es un funcionario, o es un juez, o si es un funcionario del Ministerio de Trabajo, o sea, tiene un rol que tiene que cumplir. Entonces, ver que es un profesional, como cada uno de los abogados, un profesional que tiene que cumplir una función. Entonces, hay que prepararlos al cliente y prepararse el propio abogado, que esto es otra de las cuestiones, ¿no es cierto? Muchas veces van a las audiencias de conciliación y no esto no es una crítica, es simplemente una oportunidad de reflexión, no conociendo el expediente, no conociendo qué es lo que se está reclamando, no sabiendo cuáles son las posibilidades de solución del tema. Hay que conocer la jurisprudencia, hay que conocer la doctrina, hay que conocer qué está pasando en las cámaras de apelación, o sea, hay que conocer qué pasa en la Corte Nacional, en las Cortes provinciales, y trabajar con todo eso. El abogado se tiene que preparar, y tiene que preparar al cliente. Y entonces, tanto en uno como en otro, el conciliador en muchos casos podrá brindar a las partes alguna posibilidad de algún acuerdo, digamos, cuál sería una idea de un acuerdo. La mediación es mucho más posible esto. Yo creo que en los dos posible. El tema de lo laboral es, y en todos lados, cómo se realiza, la forma en cómo se realiza. Nosotros tenemos digo nosotros porque yo utilizo esto, una gran herramienta. Y siempre pienso en esto. A mí no me gusta esto de que los jueces sean conciliadores. Claro, pero no importa, porque el que sabe que en un momento dado está actuando como tercero y no lo va a incidir eso para el momento de la sentencia. Pero siempre yo prefiero que sea un tercero. Que sea un tercero. Ese tercero que no tenga ningún poder. Y es maravilloso no tener ningún poder, porque se tiene un gran poder. Ese no tener el poder que supuestamente tiene el juez que va a dictar sentencia, es maravilloso. Es maravilloso. No tener uno poder ninguno. Que nunca voy a decidir lo que ustedes están discutiendo. Yo los voy a ayudar porque los quiero ayudar. No, claro. No voy a decidir nunca, ni ahora ni nunca, ni le voy a decir nada. Yo voy a tratar de acompañarlo a ustedes, a ver dónde ustedes quieren llegar, y yo tengo que ver cuál es el límite de lo que ustedes pueden hacer. Claro, tenés que tener tiempo para eso, hay dedicación, técnica, sí. Entonces, pero dejarlo que el tercero pueda realizar su actividad. Ahora, claro, todos estamos, los jueces, los conciliadores, los funcionarios, todos tienen montones de audiencia, entonces es complicado. Los abogados también, porque dicen, che, yo tengo 10 minutos para ir. Tengo otra audiencia en otro lado, mirá, no puedo, vamos a ver si pasamos mañana, pasado. La ley que nos pide que nosotros no posterguemos las audiencias. Toda una cuestión que hay que comprender la realidad en que nosotros estamos manejando. No. Ahora, estamos tratando de ver desde el punto de vista casi teórico esto. Después tenemos que ver las posibilidades que tenemos como llevarlo a la práctica, ¿no es cierto? Pero bueno, todos estos momentos son de que podamos reflexionar como para poder a ver cómo podemos avanzar en esta cuestión. Estamos avanzando porque la cultura, miren, esto se inscribe, hablando de la educación, en los movimientos mundiales de educación para la paz. ¿Y cuándo comenzó esto? ¿Cuándo comenzó? Cuando el hombre se dio cuenta de que bastaba que alguien del otro lado apretara un botón y voláramos todos por el aire. Y entonces nosotros, ahí tiene otra cuestión cultural, que a ustedes lo deben decir, yo doctora, quiero que usted lo mate al otro, quiero verlo muerto, quiero ver sangre. Mire, hay que decirle, señor, mire, lo que usted está pidiendo lo tiene el otro, yo lo necesito bien vivito. Porque lo que usted está queriendo, esa indemnización, ese reconocimiento, lo que fuera, lo tiene el otro. Si usted lo elimina al otro,
no lo va a poder obtener. Entonces, ven cómo la cuestión cultural nos está jugando mucho en contra. Y tenemos que trabajar con las personas para poder que ellos puedan visualizar esta cuestión, porque también es una situación de enojo, una situación de qué ha pasado en esa relación, ¿no es cierto? Y así estamos. Entonces, el abogado, mire, en otros lados, no sé, acá en el colegio nuestro, creo que no, pero en otras partes del mundo, una de las, es una falta de ética puesta en los colegios, en las normas de ética de los colegios de abogados, no asesorar a su cliente de que existen otros métodos de solución de conflicto que no sea el juicio. Cuando nosotros podamos cambiar esta cuestión cultural en los abogados, es una cuestión cultural. Es una cuestión cultural. Si uno empieza a brevar en la historia, a ver cómo los pueblos indígenas solucionan sus problemas, realmente no van a la universidad, no van a Harvard, no van a ningún lado. Ellos solucionan sus problemas. ¿Y cuánto tenemos que aprender de ellos? ¿Cuánto tenemos que aprender de ellos, del lenguaje que nosotros estamos utilizando? Estamos usando la palabra conflicto. ¿Qué sé yo que dice este señor trabajador? ¿Qué tendrá por conflicto? Él tiene un problema. Estamos usando el lenguaje que no nos entienden. Siempre cuento en intervenciones una cosa que pasó con tu padre, Juan. Con mi amigo Enzo, como mi hermano. Un día íbamos caminando y nos encontramos a tu papá. Y entonces estuvimos 10 minutos, 5 minutos charlando. Y entonces, hace muchos años, y cuando nos fuimos, nos separamos, nos pedimos, me dijo Enzo, che, qué lindo que habla este hombre. Yo no le entendí nada, porque era un abogado. Sí. Entonces tenemos que tener cuidado con el lenguaje que nosotros estamos usando. Ya si hablamos de la comunicación, tenemos que saber cómo le vamos a hablar. Ese tercero tiene que saber cómo va a hablar, cómo va a escucharlo. Porque nosotros creemos que tenemos que hablar muy pomposamente, muy florido, pero los destinatarios son otras personas. Bueno, podemos seguir charlando mucho, no sé, acá. No, nos vamos al médico. También. El médico nos traduce, que hablaba en castellano. Y eso es lo mismo, sí. Cómo logramos comunicarnos usando un lenguaje en forma directa para que surta efectos positivos. Claro. Y después, que le puedo decir del médico, yo también lo uso mucho en las audiencias, la gente está nerviosa. Viene a situaciones donde no está acostumbrado. Viene a una cosa que todo de mármol eso ahí. Frío. Es una cosa que el que no está acostumbrado, pero es lo que me pasa a mí, por lo menos. Voy a ponerme yo a mí cuando entro a un sanatorio o un hospital. Y ni les puedo contar, y así se lo digo a la gente en las audiencias, porque los abogados, porque viste, la jurisprudencia del artículo 30 ya lo interpretaron de esa manera. No, pero una interpretación restrictiva, ¿no? Sí, pero es lo mismo que dos médicos viendo una radiografía de mis pulmones. Yo me muero. ¿O no es así? Comprender que ellos no están. Los empresarios tampoco están en este ambiente. Nos están escuchando a nosotros hablar como que vas a saber qué cosa estamos hablando, ¿no? Tener en cuenta esto del lenguaje que usamos. Por eso también hay todo un movimiento para las propias sentencias que se hagan en un lenguaje distinto. La regla de Brasilia. Sí, sí. Así es. El destinatario. Claro. Bueno, una última reflexión, Ricardo, y creo que sí, que vamos adelante y vamos ganando porque estamos acá. Estamos hasta acá y estamos debatiendo este tema con un grupo importante de colegas que están aquí presentes con nosotros, más otro tanto que nos están siguiendo virtualmente, y que hoy ya casi a fin de año podamos debatir este tema, que lo vamos a retomar el año que viene, y de paso adelantamos, como se dice en radio, el chivo, junto con el doctor Gramegna y el doctor Pastorino,
los primeros meses del año que viene en esta reforma hasta ahora parcial o semifrustrada de la ley 13840 en lo que respecta a los juzgados de conciliación, conciliadores, etcétera, etcétera, que estuvimos charlando en el día de la fecha. Así que este tema lo vamos a volver a retomar en el 2023. El agradecimiento tanto al doctor Ricardo Gramegna como a todos ustedes que están aquí presentes, a los colegas que participaron también en el Zoom. Muchísimas gracias y que el año que viene podamos compartir nuevas actividades y que podamos enriquecer un tema tan importante como este. Así que muchísimas gracias. Sí, cómo no. Vino el doctor Gramegna. No, muchas veces dice, che, lo trajeron a Gramegna a hablar, perdone que no hable nada de derecho. Porque muchas veces, ¿cómo lo traen a Gramegna? Pues yo supuestamente tengo que hablar de derecho. ¿Eh? ¿Viste cómo hay prejuicio? Pero el Papa ha dicho así, ¿cómo lo traen a Gramegna? Tiene que hablar de... Claro, también, también. Así que yo muy agradecido siempre de estar con mis colegas reflexionando sobre estos temas, que la invitación de seguir pensando en eso, de seguir encontrándonos, seguir avanzando en esta cuestión. Y en esta charla yo siempre pienso, me alienta de que si a ustedes le ha significado alguna posibilidad de reflexión sobre algo que no habían pensado o han podido tener acercamiento a un conocimiento que no tenían, yo me doy enteramente satisfecho. Espero que haya sido fructífero para ustedes esta tarde calurosa, que acá estamos bárbaros, ¿no? Así que muchas gracias al Colegio de Abogados y a todas las instituciones.